el maestro de terapia familiar, José Luis Gutiérrez Navarro, nos va a dar un tema breve de trastorno de personalidad. Muchas gracias. Vamos a hablar brevemente de trastornos de la personalidad y relaciones con situaciones de sueño. Como bien sabemos, en lo que es la calidad de sueño, que es aquello que se ha estado hablando constantemente sobre lo que tenemos que alcanzar o lo que tenemos que connotar en nuestro ambiente personal, relacional, familiar, también es importante ver. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Ok. Bueno, primero que nada es importante ver que las conductas del dormir, las conductas asociadas a sueño y viceversa, tienen que ver con reglas ecológicas y también de comportamiento. Se habla que para tener calidad de sueño óptimo, un sujeto pues más o menos debe dormir 7, 8 horas. Hace poco salió que digan 8 horas. Entonces, si tienes 5 horas, ya no lo hiciste, porque entonces, al estar debajo de un promedio, empiezan a conducirse o a propiciarse elementos de construcción conductual diversificados en la conducta, pero potenciados por aquello que conocemos como la personalidad, una de esas serie de rasgos que nos va poniendo un nuevo tema a la mesa. Recordemos que en la actualidad o en la actualización del manual diagnóstico diferencial de trastornos mentales, pues permanecen los 3 clústeres, ¿no? Con las situaciones se me acaba de ir el nombre. Los problemas de personalidad o los trastornos de la personalidad, ¿verdad? Pero este artículo se me hizo muy interesante porque agrupa los trastornos de la personalidad respecto a su función, es decir, a su función relacional. Dejan de ser cosas que vemos, digamos, a través del microscopio en el sujeto para ver la función ecológica del sujeto en un medio relacional. Entonces, en ese modelo de hibridación se disponían estos 6 los trastornos de la personalidad con base en su función relacional, más allá de una función netamente observada u observacional. ¿Para qué? Para empezar a analizar cómo ciertos trastornos de la personalidad tienen características asociadas a problemas de sueño, y que bien los problemas de sueño aumentan o son predictores de sistemas de disregulación emocional, de problemas, por ejemplo, como la personalidad esquizotípica. Vemos que tienen periodos cortos de sueño, pero también experiencias perceptuales inusuales. Ha habido pacientes que en ocasiones se despiertan y lo que están soñando lo relatan como una vivencia, o bien los miembros de la familia, los amigos, pueden ser incluso una parte de un sueño. Es algo bien interesante. Lo que se quiere destacar aquí es que también pueden surgir procesos adversos de memoria. De ahí que al sujeto le resulta difícil relatar una experiencia onírica, aunque haya sucedido hace media hora. Entonces, en la personalidad científica también se tiene una tendencia gradual hacia experiencias de disociación. Ese no yo, ese no soy yo, esa sensación de qué soy yo o qué estoy teniendo, porque incluso durante los problemas de sueño, en experiencias de despertar en exabrupto o bien en insomnio, los pacientes a veces reportan, y hay un caso por ahí interesante, que reportan no tener parte del cuerpo, o que cierta parte del cuerpo está fusionado por ejemplo, en la cama o con una herramienta. Entonces, son experiencias donde despertar al ser exabrupto se combinan esta clase de estimulaciones. Ahora bien, trastorno de la personalidad obsesiva compulsiva. Vamos a ponernos obsesivos y compulsivos. Fíjense, ¿cuántos de nosotros nos cercioramos de cerrar el gas antes de venir aquí hoy? De colgar bien el teléfono. Le voy a poner más difícil, de cerrar la sesión de Facebook que se quedó abierta. No, ¿verdad? Imposible, toda la tenemos asegurada. Muy bien. Lo interesante en este rasgo de la personalidad es que toda esa clase de cogniciones empiezan a generar efectos paradójicos, en donde el mismo sujeto
cuando se presenta un problema de sueño, empieza a hipotetizar cuál sería una conducta buena del sueño y empiezan a discutir sobre aquello que deberían dormir. Y dicen, bueno, es que yo debería dormir 8 horas porque en el estudio del CNN, publicado hace una semana, pero no sé si está tan completo, ¿no? Dice que debemos dormir 8 horas. Entonces el sujeto empieza a entrar en un sistema paradojal en donde busca que la conducta espontánea sea programada. Imagínense. Sí, a lo mejor podremos programar una conducta de ellas, pero requiere mucho entrenamiento. Entonces el sujeto empieza a tener esta situación de conductas compensatorias e incluso rituales para el dormir. Por ejemplo, ¿qué rituales comunes hay para el dormir? Lavarse los dientes, rezar una plegaria, ¿no? Ponerse la pijama, las cremas, ponerse así, necio, ¿no? Pero resulta que en esta cualidad de la personalidad los rituales pueden ser 3, 4, hasta 7 antes de dormir. ¿Qué pasa con el tiempo de sueño? Se reduce. ¿Qué pasa con el despertar? El despertar puede ser un exabrupto bien tan difícil porque no cumpliste tus 7 rituales al dormir en la noche anterior. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta clase de efectos. Querer programar cosas que solamente pueden ocurrir de modo espontáneo. Fíjense, esta tabla muestra características polosomográficas del trastorno obsesivo compulsivo. Con uno que vamos a ver que también se me hace interesante porque lo tenemos en investigación en el hospital, que es el que yo tengo, el borderline, que es la eficiencia del sueño es menor, ¿no? En el obsesivo compulsivo. Pero hay un aumento de frecuencia en el despertar y una densidad aumentada en el sueño REM. En el borderline, y ahora les voy a decir por qué vienen estos puntos, la latencia del sueño es mayor, pero el total de tiempo de sueño también disminuye. Ahora bien, a veces se tienden a confundir estos dos rasgos de la personalidad o estos trastornos de la personalidad. Cuando llegan a consulta se les ve se les ve como una cualidad primero, pero pocas veces nos detenemos a poderlos separar a través de su fragmentación. ¿Por qué? Porque a veces, sobre todo el TNP, el borderline, llega tan fragmentada la consulta que de repente el paciente relata anécdotas, relata geografía, relata sistema de relaciones, y nos damos cuenta que en ese momento puede tener un trastorno alimentario. Y a lo mejor dentro de una semana va a tener una depresión, o hace 4 semanas traía intento suicida, o bien conductas de autolesionarse. Pero lo interesante es que los rituales de sueño, en este caso, en el caso de borderline, pueden ser en ciertos momentos caóticos o tan caóticos que lo que busca el paciente es no despertar. Entonces el sueño se vuelve una trampa mortal. ¿Qué es? TDP, ¿no? ¿Qué caracteriza este trastorno de la personalidad? Es muy interesante porque tenemos que ver los trastornos de la personalidad, como dijimos, en un funcionamiento ecológico, más allá de una esfera observacional puramente. ¿Por qué? Porque, primero que nada, para que se concluya, son predictores y son componentes del trastorno de la personalidad. Un ambiente familiar tóxico, sensación de vacío, que eso está reportado incluso en el DSM, pero lo reporta el paciente, la disregulación emocional, las conductas parasuicidas. Muchas de las conductas parasuicidas tienen que ver con alto consumo de narcóticos, todas las drogas legales e ilegales, e incluso su propia medicación. Hay que tener cuidado con esta clase de manejos porque esta clase de pacientes sobre todo tienden a abusar de la medicación. Y entonces aquello que estaba prescrito para mejorar el sueño, la higiene del sueño, resulta que es una bomba de tiempo debido a que modifica los patrones del mismo. Por eso siempre hay que estar pendientes a ello. También algo que tenemos que hacer es ver esto. Cuando lleguen a la consulta tenemos que preguntar sobre esos otros que no están ahí acompañando al paciente. Y no es nada malo. Es parte del ciclo porque podemos ver incluso cuál es la ecología del sueño en una familia, por ejemplo, con trastorno límite de la personalidad o con una familia con trastorno obsesivo compulsivo. Bueno,
en la experiencia de familias cuando hay un paciente con TOC, él es el encargado y se autoadjudica las responsabilidades del hogar. Pero en el caso del TLP, a él hay que estarle prodigando los cuidados. Él es, perdón, la oveja negra, la que hay que estar observando. Y entonces, esta clase de cosas va potenciando incapacidad o discapacidad de poderse relacionar o de hacerse responsable. Hasta de algo tan sencillo como un ritual de higiene del sueño. Porque imagínense, conducta para suicidar, 3-4 noches de consumo de cocaína, ¿no? Alcohol, conductas de autolesionarse, va mejorando mucho la calidad del sueño, el mismo ritual del sueño. Ahora bien, ¿qué vemos en las alteraciones del sueño? En el TDP, discapacidad de autorregulación. Por esto es lo que tenemos que tener un análisis bien importante. Trauma. Incluso se habla que muchos de los rasgos de los trastornos de la personalidad tienen que ver con experiencias traumáticas en la vida. En el TLP en particular, ¿qué es lo que creen que más se ve como experiencia traumática? Duelo. ¿Qué otra? Abuso sexual. El abuso sexual llevado a cabo por miembros de la familia, del núcleo primario y de la familia extensa, es uno de, junto con los otros mismos, de los predictores para el desarrollo de rasgos de la personalidad del límite. Y esto es algo que tenemos que trabajar en el ambiente terapéutico, en la experiencia traumática, con 3 cuidados importantes: no revictimizar al paciente, no culpar a él o al sistema incluso, que debe usar todo ello, y la última, crear momentos de eficiencia para él, porque si no, entonces ¿qué se genera? Es la prima hermana, esa comadre no querida, pero que está ahí, la disregulación afectiva. Entonces se empiezan a generar reglas del todo o nada. Si esto es válido o no es válido, si algo no es válido y se empieza a aumentar la sensación de vacío, que vamos a tener conductas parasuicidas que llevan a algún punto a conductas suicidas. Y el paciente puede caer en ello. Por eso tenemos que hacer una abordaje del trauma, buscar medios de regulación emocional y sobre todo intervenir en el ambiente relacional del sujeto. Eso también es importante. El trastorno de la personalidad antisocial se ha encontrado que hay una correlación entre severidad del sueño, pero también calidad pobre del mismo. Pero lo más interesante es que los sujetos afectados o que se les diagnostica padecen un TPA, un trastorno de la personalidad antisocial, resulta que parece que nos pegaron con un garrote, duermen mucho tiempo, pero la calidad del sueño es menor y las experiencias oníricas son terribles. Experiencias de terror nocturno, la pesadilla, incluso ese sueño vívido, la sensación incluso de no despertar. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí, ojo, vamos a ponerle atención a esto que estoy poniendo aquí. En el diagnóstico de TDA comparte cierta arquitectura del sueño con individuos diagnosticados con trastorno de la personalidad antisocial. No significa que el sujeto diagnosticado con TDA vaya a tener personalidad antisocial. Eso depende de un ambiente ecológico, de un ambiente familiar, de una regulación en el ambiente familiar. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuáles son las cuestiones de vida? Sí, efectivamente, todo tiene un tratamiento farmacológico. La melatonina y los programas de entrenamiento de higiene del sueño son algo que se ha, aumentado la calidad del sueño, disminuido los procesos adversos del sueño, pero también tenemos que hacer algo importante, y hacer intervención familiar y relacional con el sujeto, y también darle un espacio a psicoterapia individual con él. Por ejemplo, estos modelos clásicos, la terapia cognitivo-conductual, y estas las de tercera y cuarta generación, las que están basadas, por ejemplo, en mindfulness y en la metacognición. Ahora sí, ¿qué rayos es el mindfulness? ¿No? ¿Lo hemos escuchado más o menos? Sí, ¿no? ¿Qué sabemos del mindfulness?
Es una terapia de tercera generación fundamentada en el budismo. Se conoce el término de mindfulness, precisamente viene de los estudios sobre budismo, yoga y estados cognitivos o metacognitivos, donde uno de sus principios básicos es estar en el presente sin juzgarnos, estar en el presente aquí ahora sin juzgarse. Mindfulness, ojo, no es una técnica de concentración, ni siquiera podemos decir que es una técnica, es un estado del ser en donde el mindfulness, la práctica de mindfulness como modelo de tercera generación dentro de la terapia cognitivo-conductual, junto con otras que vamos a ver en brevedad, se ha demostrado, por ejemplo, en el estudio de Fairfax, que puede ayudar a restablecer los ritmos de sueño y la calidad del sueño en pacientes diagnosticados con trastorno obsesivo compulsivo o bien con personalidad obsesivo compulsiva. ¿Por qué? Porque en los momentos mindfulness ya no tienes que ser tú, ya no tienes que ser esa persona que se preocupa si dejó el Facebook abierto. Incluso no se tiene que preocupar por si el novio o la novia te va a dejar. Es más, no se tiene que preocupar por si tienes o no nombre, país o familia. Es un estado del ser, un estado mental, un estado cognitivo, de tal manera que esas preocupaciones ni siquiera tienen que estarse luchando contra ellas, como venimos en aquella del fenómeno paradójico. La estás aceptando, son parte de ti y no tienes que luchar contra ellas. Y alguien, bueno, pero es que a mí no me gusta que a mi novio se le esté viendo mis cuatro, ¿no? O no me gusta que mi novio salude de beso a mis amigas. Son partes de aceptación y tolerancia, pero también no tienes que luchar contra ello. Mindfulness, como decía, es una estrategia muy válida, que en los trastornos del sueño, sobre todo en nuestros rasgos de personalidad, ha tenido funcionamiento. Porque, por lo que comentaba, ya no tienes que estar en un estado de perfección, solamente ser tú aquí y ahora, sin juzgar. Tenemos en psicoterapia, por ejemplo, para los trastornos de personalidad y los problemas de sueño, los modelos ecosistémicos, la terapia interrelacional, la terapia familiar sistémica, las terapias postmodernas, la terapia breve, confrontar esquemas de interiorización de actos autónomos con marcos deliberados. Lo que dijimos hace rato, el parador, cuando alguien a fuerza quiere dormir 8 horas, y resulta que lleva 10 años durmiendo nada más 7. Y vio que la revista tenemos que dormir 8, entonces se aferra esa idea. ¿Qué hacemos ahí? Confrontamos ese sistema de estructuras, no al paciente, a las creencias que trae. Terapia racional emotiva también afronta las condiciones totalizantes y las condiciones. Sobre todo esto es muy importante en el tratamiento del trauma. Y bien, por último, los modelos de tercera generación, los cuales sí tenemos que abordar para poderle dar una maneja a esto, que es este es el modelo de Hayes, se llama el modelo Hexaflex, en donde para él los problemas de cognición, los problemas de relación suceden a partir de acciones en estos 6 puntos, que siempre nos la pasamos sufriendo en el pasado, ¿verdad? Y queriéndonos anticipar el futuro. Los valores a veces las tenemos teniendo por los suelos. Casi no hay acciones comprometidas. El yo está centrado en mi ser y en mis posesiones. Pero ¿qué pasa con ese yo que está con otro? ¿No? ¿Qué pasa cuando estoy con otro? La difusión cognitiva es una tarea importante, porque a veces, ¿a poco no? Decimos, hoy juega México contra Chipre. Se la mata, pero no fuera Alemania o Brasil. Porque entonces empezamos a generar una cadena de pensamientos que nos va a llevar, vamos a perder, no nos va a ir bien, ya aposté y perdí la quincena. Entonces, una difusión cognitiva es un acto de poder darse cuenta cómo estamos pensando para salirse de ese sistema de pensamiento. Para llegar a un momento de aceptación. Estoy aquí y ahora, soy ser humano, soy falible, y no tengo que ser otra cosa más que lo que soy aquí y ahora. ¿Sí? Entonces, las terapias cognitivo-conductuales de tercera generación, como la conductual dialéctica hecha para el tratamiento de borderline, la aceptación y compromiso para la depresión, la reducción de estrés basada en mindfulness, son estratagemas, como decimos, donde se emplea el mindfulness, pero también donde se utilizan acciones comprometidas, es decir, ya no estamos viendo a ver si se lleva a cabo la tarea, a ver si un día de estos el sujeto cambia,
sino los dos nos hacemos responsables por un cambio o una diferencia de vida. ¿Ok? Bueno, ¿dudas o preguntas hasta ahorita? ¿Sí, no? Muchas gracias.